Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, soy Alexis Sarmiento, psicólogo desde Viña del Mar. Cuando me invitaron a hacer esta exposición, pensé en qué podría ser útil para los terapeutas en general y que lo puedan aplicar en su trabajo y en el día a día. Entonces, pensé en compartir la clasificación de los espíritus y cómo los desencarnados nos pueden influir en la vida personal y en nuestra vida profesional cuando atendemos pacientes. He de decir que mi formación me formé en terapia de vidas pasadas con el doctor José Luis Cabuli en Argentina, experto en esta terapia. Posteriormente estuve en Estados Unidos en el Omega Institute, me formé con el doctor Brian Weiss en Nueva York, experto también mundial de esta terapia. Y contribuyeron en mi formación grandes conversaciones, también entrevistas que tuve con espíritas de diferentes países, como por ejemplo con María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández de España, con el profesor espírita Mauro Barreto de España también, o participar de algunas reuniones con la investigadora de Brasil, Sonia Rinaldi, quien realiza transcomunicación y habla a través de aparatos electrónicos con espíritus desencarnados, algo realmente extraordinario. O conversaciones y entrevistas con el espírita y escritor Luis Curribas de Brasil. Además, acceder a los libros de Chico Javier, que canalizaba la información entregada por el espíritu Emanuel. Algunas conversaciones que tuve con un monje tupiara, ¿no? Y además, todo esto sustentado en la doctrina monumental de Allan Kardec. Debo decir también que participé de algunas reuniones mediúmnicas hace un tiempo atrás, donde se manifestaron algunos espíritus de segundo orden, espíritus buenos, espíritus superiores, y entregaron información valiosísima, entre ellos el alma del doctor Fritz, que entrega sanación hacia el planeta Tierra, y para ese momento, para mi mente racional, fue algo realmente impactante, pero además enriquecedor. Debo decir que mi formación también estaba con Alejandro Jodorowsky, el psicomago, con Sixto Paz, el ufólogo del Perú, haciendo algunas meditaciones, y con el doctor Brian Weiss, también en Estados Unidos, que me dio otro enfoque de la mirada de la terapia de vidas pasadas, y que también me ayudó mucho con las meditaciones que hicimos con él, a abrir el sexto sentido y el tercer ojo de nosotros como terapeutas. También estuve con el doctor Mario Munch-Binder de Argentina, trabajando el tema del teatro de las máscaras, y así muchos cursos que fui haciendo que fueron enriqueciendo el quehacer terapéutico que he llevado a cabo en estos años. Entonces, en Allan Kardec encontré la base teórica de todo lo que estamos haciendo, y es lo que voy a compartir ahora. El primer libro de Kardec es el libro de los espíritus de 1857, pero ya sabemos que en el mundo espiritual para el alma no existe el tiempo, por lo tanto, este es un libro atemporal. Entro en materia. Allan Kardec, seudónimo de Hipólito León de Nizar-Ribail, fue un traductor, profesor, filósofo y escritor francés de formación científica, considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo filosófico o científico también. Fue formado por Johann Pestalozzi, que era un afamado pedagogo suizo que proponía la formación integral de los niños, no solo entregándoles conocimientos ya construidos, sino enseñándoles a observar y hablar, creando luego conexiones sobre la realidad aprendida, lo que se conoce como el método intuitivo, que seguramente los docentes que estén escuchando conocen muy bien ese método. El libro de los espíritus consta de 1019 preguntas que Kardec realiza al mundo espiritual superior y recibe las respuestas a través de canalizadores o mediums de la época en Francia, en París. Él era un ser escéptico, ¿no? Y venía del mundo de la ciencia y de la formación pedagógica y científica. Yo recomiendo ver en Netflix la película Kardec, que trata de cómo un científico positivista se empieza a acercar al tema de la conexión con el mundo de los espíritus superiores a través de mediums de la época, siendo muy escéptico, y cómo la iglesia se va en contra de él. No cuenta de qué se trata el libro, pero sí cómo llega un científico a conectarse con el mundo superior. Está basado en hechos reales, ¿no? El libro de los espíritus, de acuerdo a Kardec, fue dictado por los siguientes espíritus superiores: el espíritu de San Juan Evangelista,
el espíritu de San Agustín, de San Vicente de Paul, de San Luis, el espíritu de verdad, el espíritu de Sócrates, el espíritu de Platón, de Fénelon, de Franklin, de Emanuel Swedenborg, el sueco, etc. E inspirado por Jesús. Eso es lo que dice en el libro de los espíritus. La llamada ciencia espírita es el conjunto de principios y leyes revelados por los espíritus superiores contenidos en las 5 obras de Kardec, que constituyen la llamada codificación espírita. Está el libro de los espíritus, el libro de los medios, el cielo del infierno, el evangelio según el espiritismo, etcétera, etcétera. En ellas se revelan conceptos profundos respecto a Dios, al universo, al hombre, a los espíritus y a las leyes que rigen la vida. Y esto es muy interesante, revela lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra existencia y cuál es la razón del dolor y del sufrimiento que vivimos en la Tierra. Y eso es muy interesante cuando uno no entiende por qué las enfermedades, por qué la pobreza o por qué la riqueza al extremo también, que esto es parte de un proceso de aprendizaje en este planeta escuela que es el planeta Tierra. Ahora, ¿por qué decidí hablar sobre esto? Porque todos estos años he atendido un sinnúmero de profesionales y terapeutas que vienen como pacientes a verme. He atendido psicólogos, médicos, terapeutas en vidas pasadas, hipnoterapeutas, terapeutas en flores de Bach, de Reiki, en carta astral, carta natal, lectores de registros akáshicos, terapeutas con ángeles, biomagnetistas, lectores de tarot, de péndulo hebreo, terapeutas en constelaciones familiares y muchos otros tipos de terapeutas que han venido como pacientes. Y me ha llamado la atención que la mayoría de ellos, en un gran porcentaje, tenían entidades pegadas al aura, aún siendo terapeutas que trabajan con el alma o que trabajan con la parte sutil del ser humano. Si yo me pregunto, ¿cómo es esto que tienen entidades adheridas, que las liberábamos, venía el alivio, si sabemos que las entidades nos influyen no solamente a nivel físico, sino que a nivel mental, a nivel psíquico, produce una interferencia? Entonces, si trabajamos con los seres humanos, ¿cómo es esto que estamos interferidos? Y ellos no eran conscientes de eso, hasta que se manifestaron estos seres en la sesión y lo pudimos liberar. Ahora, me di cuenta que muchos de estos terapeutas también tenían algunas adicciones o problemas con los impulsos y las emociones. Por ejemplo, había mucho tabaquismo entre estos terapeutas, otros consumidores de THC, ¿no?, la planta cannabis, otros consumidores en exceso de alcohol, otros consumían otro tipo de drogas, otros tenían impulsos sexuales, otros tenían, en fin, problemas con la rabia, con la ira, o habían pasado fases depresivas. Y esto había influido en las entidades que se adherían, porque las mismas entidades informaban eso. Entonces me di cuenta que hay una correlación entre la persona o terapeuta que viene a sesión, la adicción que éste tiene y la o las entidades adheridas a su aura, debido precisamente a esa misma adicción o a esa emoción predominante, a esa franja vibratoria que genera su adicción. Y otro punto correlativo es que esta persona no se da cuenta que tiene algo adherido e influyéndole, porque no lo presiente, o porque ignora el tema, o simplemente porque lo cree posible para otros, pero no para sí. Además, yo debo decir que hace 30 años entré a la escuela de psicología. Este año se cumplen los 30 años, hicimos un encuentro con varios colegas, y varios de ellos me decían, tú que estás en la psicología transpersonal, me decían. ¿Te acuerdas cuando nos formamos, que entramos, pasamos una serie de pruebas, de entrevistas psicológicas, varios días, semanas, ¿no?, de aplicación de pruebas hacia nosotros, y se hizo un filtro para entrar a la escuela de psicología? Algunos no quedaron y otros empezamos a estudiar. Y recién al tercer año me decían, vimos a un paciente en la sala Gessel, en la sala Espejo, supervisado por algún profesor experto en psicoterapia de alguna de las áreas, de líneas que estábamos estudiando de la psicología. Y luego, varios años más de estudio, hicimos la tesis, algunos hicieron sus diplomados posteriores. Tuvimos que enfrentarnos a una serie de defensas de tesis frente a un grupo de expertos. Otros hicieron los magíster, otros hicieron doctorados. Y después de 6, 7 u 8 años salimos a atender gente. Entonces me decía, ¿y qué opinas tú que ahora todo el mundo es terapeuta? Me dice, parece que nuestro vecino, nuestro amigo, nuestra tía, son todos terapeutas en algo. Hacen un curso un fin de semana, me decían, o hacen un fin de semana al mes, o en fin, tal cosa, y son terapeutas. Y nosotros tuvimos proceso interno durante 4 o 5 años, hicimos terapia también cuando éramos estudiantes. ¿Qué opinas tú de eso? Me decía. Entonces yo decía, bueno, me parece que mientras hayan más seres humanos ayudando a otros seres humanos, me parece positivo. Sí, me decían, pero el proceso interno y el proceso ético, saber hacer un diagnóstico o hacer la percepción, por ejemplo, de un síntoma, la sintomatología. Entonces yo les decía, no se trabaja un diagnóstico, pero igual, hay todo un proceso para llegar a ser terapeuta.
Entonces me decían que ellos no estaban de acuerdo, psicólogos más racionales, más formales, con lo que estamos haciendo que haya tantos terapeutas. Ahora todo el mundo es terapeuta, ¿no? Uno me decía, ahora mi abuelita, que era católica, es chamánica mi abuela, ahora fuma marihuana mi abuela y no sé qué cosa más, y ayuda y hace unas cosas con el humo, y era de la iglesia católica. En fin, digo esto porque para manifestar que también hay ciertas resistencias, ¿no?, de la psicología tradicional de los colegas frente a la terapia transpersonal que ya sabemos integra al ser humano no solamente como ser social, biológico, psicológico, sino como también como ser espiritual. O también me decían, algunos entran a estudiar psicología ahora, a los 40 años, a los 50, a los 55, 60, porque el sistema permite que haya muchos profesionales y sacan un título y parece que llevan 35, 40 años de profesión y se titularon antes de ayer, ¿ves? Bueno, lo menciono esto para la reflexión de todos los que están escuchando, ¿no? Entonces, es por eso, como vi que había mucha adherencia de entidades, es que sentí en mi interior que esto sería un tema interesante a proponer. Entonces, entramos en materia. Los 7 principios fundamentales que plantea Alan Kardec son la existencia de Dios como inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Segundo, plantea que el ser humano, nosotros, está conformado por 3 elementos. Un cuerpo físico, que es este, un alma o espíritu, alma cuando está en el cuerpo, espíritu cuando está fuera del cuerpo, pero es la misma esencia, la centella divina. Y el periespíritu, o cuerpo espíritu astral, que sería el fluido que une el cuerpo físico con el alma o espíritu, ¿no? Entonces tenemos 3 elementos. Cuando un ser vaga, que está desencarnado, no tendría cuerpo físico, tendría espíritu y perispíritu, cuerpo fluídico. Ese es el que vaga. Cuando muere un ser querido, nuestro abuelo, y en la noche alguien lo ve pasar detrás de las cortinas, y murió en la mañana, lo que estamos viendo pasar es el espíritu del abuelo con el perispíritu, cuerpo astral, que nos da la forma de la última encarnación. Porque a lo mejor ese abuelo en otra vida fue mujer y tenía otra forma del perispíritu, o fue un niño indígena, tenía otra forma. ¿Ok? Y si vemos acá la gráfica a la derecha, vemos el cuerpo físico, al centro el perispíritu, cuerpo astral, y el alma o espíritu propiamente tal. ¿Okay? Sabemos sí que el cuerpo astral tiene 7 subdivisiones: el astral superior, inferior, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, pero ahora para simplificar estos conceptos que voy a entregar, vamos a hablar del cuerpo astral en general. ¿Okay? El cuerpo físico está en el tiempo lineal, pasado, presente y futuro, por eso envejecemos. Por eso nuestro cuerpo no va perdiendo toda la elasticidad, por eso el negocio de las cremas, el negocio de las tinturas, porque el cuerpo físico envejece y eso nos indica que hay avance del tiempo. Pero el alma o el espíritu está en otro tiempo, en el no tiempo. A pesar de que mucha gente cree que cuando se habla de alma, piensan en las canciones románticas, ¿no? Te quiero con el alma, o me has dolido el alma. En fin, o ven con el alma desnuda, como las canciones románticas. La gente cree que es como un sentir muy profundo. No lo asocian con la centella divina que todos tenemos. Y el cuerpo espiritual está en quinta esencia, es lo que vamos a hablar ahora en un momento más. Tercer concepto, la inmortalidad del alma como proceso evolutivo, plantea Alan Kardec. Si voy un poco de prisa es en honor al tiempo, para que no nos falte tiempo finalmente de esta exposición. Posteriormente, este PowerPoint lo voy a dejar ahí como regalo, me pueden escribir a la página web, que al final lo voy a explicar, y se les va a mandar al que quiera leerlo con atención, si es que sienten que les puede ser útil para vuestro trabajo. La inmortalidad del alma como proceso evolutivo. La Tierra, dice Kardec, es un planeta escuela de expiación y de pruebas. Expiación significa que aquello que hicimos mal en una vida pasada lo tenemos que venir a saldar. Y de pruebas cuando venimos con una enfermedad, o nuestros seres queridos, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro abuelo, viene con una enfermedad y tenemos que cuidarlo, por ejemplo. Expiación, por ejemplo, si en una vida pasada, como hombres o mujeres, abandonamos hijos, es probable que elijamos encarnar como huérfanos en esta vida, para saber a través del dolor, la soledad y todo lo que un niño huérfano vivió, porque el alma aprende a través del dolor. Y cuando nos vamos a este mundo, vemos la película completa de esta vida y entendemos la profundidad de esa decisión. ¿Okay? Acá operan varias leyes, entre ellas la ley de causa y efecto, donde el mismo ejemplo que daba, lo que hicimos en una vida pasada lo tenemos que venir a revivir porque lo elegimos así antes de encarnar. El espíritu se funde en la materia a través de la fecundación, que lo retiramos a través de la desencarnación de este planeta físico, porque Kardec dice que la verdadera realidad nuestra no es el planeta Tierra, nuestra verdadera realidad está en el mundo espiritual. Este es el sueño físico, este computador, esto concreto que está acá, es el sueño físico. ¿Okay? Luego,
El alma no tiene sexo, es bien interesante este concepto, porque el alma es asexual en el sentido que encarna como hombre para vivir las experiencias de un hombre, o encarna, dice Kardec, como mujer para vivir las experiencias de una mujer, o de una sexualidad diferente. Todo es aprendizaje finalmente. Eso es muy interesante tenerlo presente cuando trabajamos con seres humanos en nuestro espacio terapéutico. El espíritu, dice Kardec, es creado simple e ignorante. Y la mayoría de nosotros encarna por aprendizaje y algunos por misión. Se dice que hay un 5% que vienen con misión, hay un 15% de mi espíritu de segundo orden, espíritus fueros que vienen a ayudarnos a avanzar en este proceso de aprendizaje. Y los demás somos los espíritus más inferiores, más imperfectos que somos nosotros, porque estamos en este cuerpo físico donde tenemos lleno de pasiones, lleno de gónadas, lleno de impulsos, lleno de vicios. Dice Kardec textual, los espíritus afirman que después de la muerte no son omniscientes, es decir, no son conocedores de todas las cosas. Por el contrario, llegan a la otra vida con todos sus prejuicios, sus creencias y sus opiniones. Así que no hay maestros necesariamente que están ahí hablándonos en el día a día, ¿no? Y otra idea que plantea Kardec es que cuando el alma desencarna, los rangos sociales pierden toda vigencia. Es decir, si somos médicos, si somos psicólogos, si somos de barrio alto, de barrio popular, en fin, si tenemos dinero, no lo tenemos, todo eso se pierde. Todas esas cosas, estratificaciones, son solamente de este planeta físico, ilimitado y un poco obstuso, diría yo. Cuando desencarnamos se pierden todos los rangos sociales. Y lo único que queda es el nivel de luz o de poca luz que irradia nuestro cuerpo astral, de acuerdo a las acciones que hicimos en vida. Luego, cuarto concepto, la reencarnación. Es una consecuencia necesaria, dice Kardec, de la ley del progreso del alma. Su objetivo es la expiación, como decía, venir a saldar lo que hicimos mal, y el mejoramiento progresivo de la humanidad a través de tres leyes: de la ley del amor, el perdón y la caridad. Esas son las leyes que trajo Jesús a la tierra, de acuerdo a Kardec. Porque siempre escucho que se habla del amor, del perdón, pero poco se habla de la caridad. Y la caridad es una de las grandes leyes. Dice Kardec, sin caridad no hay salvación. Y caridad podemos hacerlo visitando a los ancianos, visitando a nuestros tíos que están aislados, o a la gente querida en un hogar de menores, haciendo acciones de bien, sin necesariamente cobrar por esas acciones de bien. Dice Kardec que se evoluciona tanto en inteligencia, pero más aún se evoluciona a nivel moral. ¿No? Lo que nos retrasa es nuestro bajo nivel moral al estar en este planeta Tierra, sobre todo por todos los impulsos que tenemos, ¿no? Por todo el ego que tenemos. El espíritu crea y decide su propio destino a través de su libre albedrío para obrar, pero será él responsable de sus propias acciones. Es decir, la siembra es libre, la cosecha será obligatoria. Por eso Kardec dice, haz el bien por el bien, porque todo lo que siembres se devolverá. Lo que estamos viviendo en este momento en nuestras vidas personales es la cosecha de nuestra vida anterior y de innumerables vidas. Y lo que estamos sembrando ahora será la cosecha de las próximas vidas, porque nosotros somos milenarios, aunque no nos damos cuenta, seamos conscientes de eso o no, lo somos. Antes de nacer pasamos por el olvido de las existencias anteriores para partir de cero. Lo que, como dicen en la India, el velo del olvido. Porque sería un caos si nos acordáramos de las vidas pasadas. Por ejemplo, si hubiésemos intentado asesinar a un ser querido, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro abuelo, nuestra abuela, por ejemplo, y ahora no nos llevamos bien con ese ser, porque hay una frecuencia vibratoria que viene de otro lugar. Entonces, dicen, Dios en su gran amor nos pone un velo para que no nos acordemos y empecemos de cero. Entonces decimos, ¿ver para qué? ¿Cómo comprobamos que hay vidas pasadas? La ciencia no comprueba. Claro, si venimos con el velo, no podemos comprobarlo. Quinto punto, la pluralidad de mundos habitados. Plantea Kardec que existen infinidad de mundos o dimensiones que están fuera de este plano físico. Como decía Jesús, en casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, hay muchas dimensiones. Yo recomiendo que vean la película Nuestro Hogar, inspirada en un libro psicografiado por Francisco Cándido Javier, Chico Javier, del libro No Solar en portugués, Nuestro Hogar en castellano, porque ahí se cuenta la experiencia que la canaliza a través de un médico, André Luis, que cuenta qué pasó cuando él fallece, lleno de excesos, ¿no? De trago, alcohol, de ser bastante poco gentil con la gente, soberbio, y él aparece en el bajo astral. Y luego que sacado de ese lugar oscuro, lo llevan a una colonia dimensional que está frente a Río de Janeiro. Y después él narra a este medio qué pasa y cómo se vive la vida ahí. Entonces, y él explica que hay muchas colonias, que hay miles de colonias a través del planeta Tierra, que no las ve el telescopio, obviamente, del
del científico, porque está en una frecuencia vibracional diferente. Y hay ministerios de reencarnación, hay institutos, se trabaja haciendo el bien, acciones para mejorar e ir a otras colonias. Incluso en el libro, que después fue película, está en YouTube, Nuestro Hogar, aparece la madre del médico André Luis, que viene de otra dimensión, y viene y lo saluda y tiene una conversación, y luego se aleja, porque ella tiene otra frecuencia de luz. Entonces, hay muchas dimensiones. Entonces, cuando llevamos un alma perdida hacia la luz, por ejemplo, la sesión, tal vez no la estamos llevando a la gran fuente de Dios. Tal vez se está yendo a la colonia que le corresponde por la frecuencia vibratoria. Tal vez lo están recibiendo los seres desencarnados. Da para reflexionar. André Luis dice que el planeta Tierra está lleno de colonias, especialmente frente a los países y frente a las capitales, en una frecuencia que el ojo humano ni el telescopio no logra ver. Eh, Hay ministerios de la reencarnación donde se prepara la nueva encarnación, aunque a nosotros nos parezca que es una cosa loca esto que estoy planteando. También se dice que el planeta Tierra es un planeta hospital, por eso hay tantas enfermedades acá, porque el alma también va quemando karma a través del cuerpo. Por ahí está la explicación de los cánceres, de la diabetes, de la fibromialgia, hay tantas enfermedades que tenemos que a veces son desconocidas para la ciencia. Dicen los espíritus que a veces solo Dios sabe qué karma estamos quemando a través de ciertas enfermedades que son ancestrales, que son antiquísimas, y que el cuerpo también nos favorece para ir quemándolo, porque el alma va aprendiendo a través del proceso que vive en la vida y este cuerpo también va quemando karma. ¿Ok? Ahora hay que pensar que cuando nosotros hacemos una sesión, lo que queremos es abrir la percepción del paciente para recuperar fragmentos del alma que están atapados en otras realidades, ¿no? Está todo pasando en unísono, está todo fragmentado, hemos aprendido. Eso es lo que queremos hacer, recuperar la energía de nuestro paciente. Pero si uno se pone en el lugar del paciente, ¿qué quiere generalmente el paciente? Quiere saber quién fue en otra vida. Tan concreto como eso, para después contarle a los amigos en el asado o en la sobremesa familiar para contar una bonita historia. Y nosotros tenemos otra premisa, que es recuperar los fragmentos que están esparcidos por el universo para que se logre, se acerque a la totalidad que es ese ser humano. Entonces es interesante cómo la premisa del que viene a sesión generalmente es muy distinta a la premisa que tiene el terapeuta. Ahora, si nos escuchara la gente más racional en este momento, dice, ¿qué es esto? O un médico, un psiquiatra ortodoxo diría, esto es un brote psicótico lo que están hablando. Claro, porque no tienen más que el conocimiento científico y no tienen el otro 50%, la parte más metafísica de la vida. O lo más lógico diría, pero ¿cómo comprobamos que esto es real? Porque de chicos nos enseñaron que solamente la ciencia valida todo. Desde la educación básica, cuando empezamos a conocer las operaciones matemáticas como la resta, la suma, la división, la multiplicación, nos estimularon el hemisferio izquierdo, el racional. Entonces creemos después de eso, y yo creía lo mismo, que todo lo que tiene validez solamente es lo que se comprueba, y lo demás no existe, o es superchería, o simplemente es una fantasía. Y ese es el error, porque ese es el 50% de la realidad física, y hay otro 50% que lo puede pesquisar nuestra intuición y nuestra sabiduría interna. ¿Okay? Ahora, si un religioso nos escuchara, diga, pero ¿cómo esto de los espíritus? Están hablando del demonio. Es decir, cada cual hace una lectura del mundo de acuerdo a las premisas que tiene en su mundo cognitivo, en su cognición. Entonces, que uno recomienda es que la cognición se expanda para que tengamos el conocimiento científico que es válido, porque trabajamos en este plano físico, hay que pagar cuentas, estamos en el plano material, pero también lo expandimos hacia el conocimiento más intuitivo, más metafísico. Creo que eso nos da más elementos para trabajar posteriormente con otras almas, con los que van a ser nuestros pacientes. Sexto punto, la comunicabilidad de los espíritus. Los espíritus somos los propios seres humanos sin el cuerpo físico, dice Kardec. Los espíritus se comunican a través del pensamiento, ya que es un fluido vibratorio permanente. Por eso también los pueden manipular los desencarnados, a través de la mediumnidad, que es un fluido vibratorio. Dice Kardec en una reflexión, los espíritus, por ejemplo, provocarán el encuentro de dos personas que creerán encontrarse por casualidad. Qué interesante. Y Trismegisto, ¿no? Hermes dice en el Kybalión, quien cree en las casualidades desconoce una ley, la ley de la causalidad. Séptimo punto, en estos principios que plantea Allan Kardec en su obra, la moral espírita, basada en el Evangelio de Jesús como máxima moral para la vida, sintetizarse en la ley del amor, como dije antes, el perdón y de la caridad. ¿Y cómo hacemos caridad? Haciendo acción de servicio. Y si tuvimos por ley de causa y efecto, cometimos errores en vidas pasadas, ¿cómo lo contrarrestamos? Haciendo acciones de servicio, haciendo acciones bien, de buena voluntad.
Creo que los terapeutas es importante que nos empapemos de esto también y que no sea solamente un trabajo técnico cuando atendemos a un paciente, que tengamos claro estas premisas. Dice Kardec, se puede avanzar en conocimiento, en inteligencia en cada existencia, pero lo que nos suele retrasar es nuestro limitado progreso moral. Hacer el bien simplemente por el bien y alejarse de las bajas pasiones. Eh, y es verdad, yo he atendido casos de personas que me han dicho cosas que son insólitas para uno como terapeuta en estos 30 años de trabajo como terapeuta. Por ejemplo, una chica que no quería ir al médico sola, ni venía a sesión sola, yo le pregunté por qué. Me dijo, porque tuve una mala experiencia. Un día fui a hacer una hipnosis para dejar de fumar. Yo entraba muy fácil en toda esta sensación de sugestión, en fin. Y me decía, bueno, siéntese, ahora relájese. Y después de un rato estaba recostada. Y después tal cosa, en fin. Y en la tercera o cuarta sesión me dice el terapeuta, vamos a empezar esta sesión de pie. Y está de pie. Me hace una inducción y yo entro muy bien en este estado. Y me dice, abre los ojos. Abre los ojos y estaba sentada en las piernas del terapeuta. Eso es antiético, ¿no? Nuestro bajo nivel moral. Y salí arrancando. Entonces yo no quiero ir a ningún médico, ningún psicólogo, no quiero estar sola con nadie. Me dice. Eso es antiético. Otra persona me decía, estuve escuchando a un biomagnetista que un día decía que a veces cuando atiende personas y le dice a la paciente, bueno, póngase cómoda sobre la camilla, él va a buscar sus elementos de trabajo y cuando vuelve, las mujeres están desnudas o están en ropa interior. Y él se divierte mucho trabajando con los magnetos mientras la mujer está desnuda. Eso también bajo nivel moral. O una paciente increíblemente me contaba que estuvo en una sesión determinada de estas terapias alternativas, porque es mucho terapeuta, y en un momento estaba con un paño recostada en un estado de relajo, y sintió que el terapeuta empezó a tocar su zona genital y empezó a estimular su clítoris, me contaba la paciente. Y yo dije, ¿pero qué está haciendo? Y el terapeuta le dijo, estoy elevando tu energía kundalini, bajo nivel moral. O otras personas me han dicho que a la tercera o cuarta sesión se hacen amigos del terapeuta o de la terapeuta. Me contaban a la paciente y me fui a beber después de la cuarta sesión, nos fuimos a un bar a hablar de nuestros problemas con nuestros esposos. Sí. Eso no es algo terapéutico, ¿no? O también pienso cuando sanamos el niño interior de mucha gente, ¿y por qué hay tanto abuso sexual como hace 30, 40, 50, 60 años y más? Mucha gente que ahora es adulta sufrió de abuso cuando era niño. Yo me pregunto qué pasa con esas almas que eran abusadores, no tenían consciente las secuelas que iban a dejar en este adulto hoy que era un niño en ese momento. Eso es por nuestro bajo nivel moral, tiene razón Kardec. O por ejemplo, cuando uno escucha que en muchos trabajos las jefaturas piden favores sexuales, por ejemplo, a las damas que trabajan ahí para poder ascender en el trabajo. Eso es muy común escucharlo. Y se jactan esos varones que han tenido muchas amigas sexuales. Eso también es nuestro nivel moral, tiene razón Kardec, ¿no? Son ejemplos que me vienen a la memoria de tanta gente que en tantos años uno ha atendido. Dice Kardec también que la fortuna no es tan positiva como uno cree. Mientras más hayan recibido, más les será exigido. No siempre tener fortuna económica es una cualidad positiva. Puede ser una cosa que después se te va a cobrar eso de vuelta. Porque si tienes fortuna, dice Kardec, dale al que no tiene. Y una reflexión muy interesante en el libro de los Espíritus dice, los rangos entre los hombres están con frecuencia en razón inversa de los sentimientos morales. Pues Herodes era rey y Jesús era carpintero. Hay que decir que Herodes fue quien ordenó la matanza de los inocentes de Belén, de los niños de Belén, y ejecutó a su propia esposa por adulterio y a sus 3 hijos. Entonces, los rangos de repente no están en proporción con los sentimientos morales, tiene razón, ¿no? He de decir también que el único maestro que he conocido de Jesús, porque ya ahora está lleno de maestría, está lleno de terapeutas que dicen ser maestros. Hace 6 meses atendí a un señor que era violento con su familia, adicto a la cocaína, y me escribió hace una semana para decirme que ahora hice un curso y ahora es maestro en tal cosa, pero sigue consumiendo, ¿no? Yo, el único maestro que supe es Jesús, que tuvo la capacidad de venir a la tierra y fue capaz, su sola presencia, de dividir el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, para ateos, historiadores, cristianos y escépticos. Y eso no lo ha hecho nadie más. Bien, vamos a hablar de la tercera parte de esta composición que tenemos cuerpo físico, alma y perispíritu, cuerpo astral, que es la parte más importante, diría yo, de nosotros y que nunca consideramos mucho. Hay que decir que el perispíritu, cuerpo astral, es materia, pero su naturaleza es de quinta esencia. Está en una frecuencia vibratoria de sota esencia. Por eso no se toca con las manos, pero se siente la gente que hace Reiki, por ejemplo. Presenta una cierta densidad relacionada con el grado de evolución de cada alma. La densidad varía de individuo a individuo.
la del cuerpo astral. En los espíritus moralmente evolucionados es más sutil y se aproxima a los espíritus elevados. En los espíritus inferiores se aproxima más a la materia. Por eso al desencarnar mantiene por mucho tiempo las ilusiones de la vida terrestre. Por eso cuando un desencarnado que fumaba en vida se acerca por ley definida a alguien que fuma, porque nosotros nos transformamos en el medio para que el desencarnado logre fumar lo que tenemos, lo que consumimos en este plano físico. ¿Okay? Pero como no los vemos ver para creer, dice todo el mundo, es más fácil no querer en nada porque es cómodo finalmente, ¿no? Su densidad psicosomática varía de acuerdo con el grado de evolución del espíritu, la densidad del cuerpo astral. Por lo tanto, cuanto menor es la densidad del cuerpo astral, menor es su peso y mayor su luminosidad. Es decir, mientras más luz, mucho más liviana. Y ahí llamamos a lo mejor lo que siempre escucho decir, los seres de luz. ¿Qué es un ser de luz? Tal vez es un espíritu que tiene un cuerpo astral mucho menos denso, con mayor luz. Tal vez los de segundo orden, que lo voy a explicar posteriormente. ¿Quién sabe? Nosotros tenemos que aspirar a tener mayor luz, los átomos vibratorios de nuestro cuerpo astral. Entonces, hacer el bien y elevar nuestra frecuencia moral, no solamente en acciones, también con el pensamiento, dice Kardec. El cuerpo astral, esto es muy interesante para los terapeutas, dice otro entendido que es Ramatiz, que vamos a nombrarlo más adelante. El cuerpo astral, que está en quinta esencia, se apoya en la médula espinal del cuerpo físico, en el nervio simpático, que es una agrupación de neuronas responsables del impacto emocional y preocupaciones del espíritu encarnado, pues activa ganglios que se conectan con terminaciones nerviosas que se prolongan hacia los diferentes órganos del cuerpo, produciendo una multitud de síntomas que afectan a órganos y vísceras. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria, especialmente cuando el encarnado se encuentra frente al peligro. ¿Por qué explico esto? ¿Por qué siento que es importante? Porque cuando hacemos una regresión, entramos a través del cuerpo astral y nos conectamos con todo esto que está grabado a través de la médula espinal de las diferentes encarnaciones. Por lo tanto, toda esta información milenaria queda grabada en nuestro cuerpo astral. Desde ahí liberamos la energía de aquellas experiencias, entre comillas, pasadas, porque son al unísono, en la sesión de regresión, cuando brotan hacia la conciencia del paciente, activadas por el síntoma que éste trae y que se manifiesta en el día a día. Entonces, lo que los hindúes llaman el samsara, está ahí guardado. Es esa hebra emocional que nos sigue vida tras vida. Eso indica que estamos fragmentados, porque en el fondo nuestra alma está fragmentada en diferentes experiencias, con todos los miedos, con todos los ahogos. Por ejemplo, si alguien vive la experiencia de estar ahogándose en una vida pasada y siente la sensación que se le cierra la garganta cuando en esta vida entra un ascensor, es porque está grabado en el cuerpo astral, a través de la médula espinal. Entonces podemos liberar eso. Si una persona siente que tiene un puñal en el pecho, está en el cuerpo astral. Y todo lo que eso influyó, el terror de la sensación de la puntada que entra, el corazón que se acelera, la sudoración, el terror del momento. O si una persona siente que la están colgando con una soga, una cuerda pública, está guardado en el cuerpo astral. Y todo lo que el apretar la soga implicó en ese momento en el cuerpo físico está guardado en el cuerpo astral a través de la médula espinal y el nervio simpático que nos ayuda a tener todas estas sensaciones de reacción y que lo lleva a todos los órganos del cuerpo. Entonces, cuando liberamos a una persona de ese fragmento de vida, estamos recuperando esa energía que estaba tapada en esa vida. Interesante, ¿no? Propiedades del perispíritu. Voy un poco rápido porque después nos va a faltar tiempo y luego, como digo, pueden ver esto con más calma si yo les envío a los que les interese este PowerPoint. Hay propiedades del perispíritu. Primero, expansibilidad. Toma la apariencia que desea. La transfiguración. Hay que tener ojo porque a veces los seres desencarnados se hacen pasar, los desencarnados, por personas que nosotros creemos que son y no son. Por ejemplo, por un familiar. Porque existen otras leyes en el mundo sutil, ¿no? Irradiación. Forma en torno al cuerpo físico una atmósfera que el pensamiento y la voluntad pueden modificar. Por eso las personas depresivas tienen una frecuencia depresiva que uno lo nota al entrar a un lugar donde hay un depresivo. Dice, anda de mal ánimo hoy día. Mira la cara que tiene, el ánimo que tiene. Connie Méndez, la metafísica venezolana, decía, cuando hay una persona enferma en una habitación, un moribundo, si entra un familiar, entra en baja frecuencia porque está triste por la muerte que se viene. Si entra un religioso, entra en la misma frecuencia. Pero si entra un metafísico, viene con otra frecuencia, porque entiende que la muerte solamente es salir de este cuerpo físico. Entonces irradia de otra forma y puede cambiarle el ánimo, incluso con su sola presencia, a esa habitación y al enfermo que está postrado. La absorción. Según el progreso de cada espíritu, absorbe las esencias finas
que le dan vitalidad y además goza de los placeres materiales. Por eso todo lo que nos gusta en esta vida, los excesos del alcohol, el tabaco, las drogas, la comida, los carbohidratos, en fin, lo que sea, las apuestas, las carreras, o las emociones como la rabia, la ira, la pena, todo eso queda grabado en el cuerpo astral. Entonces los desencarnados que andan entre nosotros cargan todo eso que tenían en vida y por ley definida se nos empiezan a acercar, porque cargan los placeres materiales. También tiene penetrabilidad, el cuerpo astral o perispíritu puede atravesar la materia, por eso puede atravesar la pared, ¿no? Y a través del ectoplasma se puede materializar. ¿Qué es el ectoplasma? Es una sustancia producida solamente por los encarnados. Entonces, cuando se puede materializar un desencarnado, ocupa el ectoplasma, que es una sustancia vaporosa, incluso puede formar lo que sería como la parte fonética de una persona y provocar un sonido y hablar. Chico Javier se contaba que las primeras experiencias, cuando él empezó a canalizar los primeros libros, se acostaba en su habitación y se presentó al espíritu de Emanuel, que fue un canalizador que dictó varios libros, y lo veían como una sustancia vaporosa. Algunas personas testificaron esto. Y después le indicó que ya no era necesario hacerlo. ¿Qué hacía? Ocupaba el ectoplasma de nosotros, lo que llamarían en la parte más religiosa los fantasmas, ¿no? Vaporosos. Dice Kardec, para el espíritu la patria es el universo. Y para Mahansa Yogananda, hermoso yogi de la India, autor de Autobiografía de un Yogi, libro que recomiendo, el alma es el ave del paraíso. Miren a la derecha esta imagen, ahí está el cuerpo físico, el perispíritu que tiene la forma del cuerpo físico y el espíritu o la centella divina que todos nosotros cargamos, sepamos o no, seamos escépticos o no, todos somos almas viviendo una experiencia física de acuerdo a Kardec. Luego, las funciones del cuerpo astral personaliza el espíritu, nos da el aspecto de nuestra actual encarnación. Si yo desencarnara por un accidente y me viera un vidente pasar, me vería con esta forma física, porque es la imagen plasmática de mi propia apariencia, o cualquiera de ustedes que se viera en un accidente y alguien lo ve, se vería con el aspecto físico que tenían, ¿ok? Porque personaliza el espíritu. Sirve de lazo entre el espíritu y la materia, lo que llaman el cordón de plata o cordón etérico. Cuando dormimos, ¿cierto? Salimos en la noche, dice Kardec, y nos desconectamos un ratito del cuerpo y quedamos conectados por este lazo, por este cordón de plata. Y también sirve como principio de la comunicación mediúmnica. ¿Cómo es esto de la vibración mediúmnica? Vibra el cuerpo astral del desencarnado, o perispíritu, luego vibra el cuerpo astral del encarnado, se activan los chakras, que están en quinta esencia, como decía, y luego se conecta con los receptores físicos, con los ganglios sensitivos, el sistema nervioso central, y luego pasa a los órganos físicos. Entonces se produce la comunicación. Así se puede activar la mediunidad, por ejemplo, sensitiva. Entro a esta habitación y siento que hay alguien acá. O la evidencia, hay alguien parado en el rincón de esta habitación. O la kinestésica, sentí la caricia de mi abuelita, por ejemplo, que está desencarnada. La olfativa, siento el aroma del campo donde vivían mis padres cuando yo era un niño. O el perfume de algún ser querido que ya no está. La auditiva, escucho mi nombre cuando estoy acostado. Me están hablando. La mediunidad parlante, cuando un desencarnado habla a través de nosotros. Como cuando el doctor Caboli dice, vas a prestar en las cuerdas vocales para que te puedas comunicar. ¿Qué está haciendo? Se está activando la mediunidad parlante, según Allan Kardec, ¿no? La salida está consciente, salirnos de noche del cuerpo, espíritu y cuerpo astral, y podemos hablar en otra ciudad, en otro país, con un ser querido, en un encuentro astral, por ejemplo. La escritura automática, la que hacía Chico Javier, que le dictaron los 432 libros, y escribía, se tapaba la cara y escribía, le ponía enojo y escribía. Ningún autor escribe tanto libros en su vida, ¿no? Se dice que hay más de 60 tipos de mediunidades y todos como almas somos mediums, solamente que está apagado, esta función la tenemos apagada por la materia en la que estamos física y por el intelecto nos priva de esto. Todos somos mediums, algunos lo traen activados desde niño. He de decir que la mediunidad natural es una acción de servicio, explica Kardec, y a veces viene por acción de servicio, a veces por karma. Pero hay muchos medios que usufructan de esta cualidad, de esta facultad. Y el segundo libro, el libro de los medios, Kardec los denomina los medios mercenarios, los denomina los ambiciosos, los de mala fe, los presumidos, los fascinados y los subyugados. ¿Por qué? Porque explotan su facultad, dice, vanidosos y sacan provecho de esta facultad y no hacen acción de servicio. Pero como dice el mismo Kardec, la siembra es libre y la cosecha será obligatoria. Reflexión de Kardec dice, Dios no puede servirse de los ciegos para dar a comprender la luz.
Doy un ejemplo de comunicación del desencarnado con el encarnado. Miren a la derecha, por favor, el perispíritu de un desencarnado, que es el espíritu comunicante, vibra, el perispíritu dentro del espíritu, ¿no? Vibra y se conecta con el perispíritu de nosotros los encarnados, por ejemplo, en la sesión de regresión. Y uno hace el medium, entonces se activa la mediunidad parlante o la sensitiva, o siento el abrazo de mi abuelo, entonces está la kinestésica. ¿Me entienden? Se va activando porque vibran los cuerpos astrales, según Kardec, del desencarnado y el encarnado. Y así se produce la comunicación. Todos somos mediums, pues la mediunidad es una facultad del alma que tenemos apagada por el miedo, por nuestra ignorancia y por nuestro bajo nivel evolutivo. La palabra mediunidad la gente la asocia con la ouija, con el diablo, con los espíritus, no entendiendo que todos somos espíritus, nada más que tenemos un cuerpo físico. Nuestra ignorancia es nuestra condena. Debo agregar también que el año 1998 el doctor Sergio de Oliveira, del Brasil, hizo una intervención a la glándula pineal, ¿no?, de nuestro cerebro, que es como una lenteja que está en el centro del cerebro, a través de la microscopía y con los elementos de investigación de ese tiempo, y determinó que la glándula pineal tiene vasos sanguíneos, por lo tanto es una estructura viva. Y otra de las cosas interesantes que encontró fueron cristales de apatita en nuestra glándula pineal, que serían estos cristales que tienen que ver con el fósforo y el fosfato, que se relacionan, ¿cierto?, con los procesos químicos del cuerpo y de la comunicación. Entonces, él plantea que todos tenemos como una bola de cristales en nuestra frente, que serían como las antenas, el antenaje que tenemos para conectar con el mundo espiritual desde el mundo físico. Eso sería como lo que abre, por ejemplo, la mediunidad de las personas. Entonces, él le llama como el router, como el wifi que tenemos todos los seres humanos, escépticos o no, lo tenemos acá, nada más que los más escépticos no lo ocupan. Dentro de su investigación hizo una tesis a la cual tuve acceso, leí completamente su tesis que va a aparecer en mi futuro libro, y debo decir que él hizo una experimentación con algunas personas que meditaban, le puso algunos conectores, y una persona que meditaba en un momento dice que sintió que había alguien al lado, como un espíritu. En ese momento, el doctor Oliveira percibió que la glándula pineal estaba irradiando con todos sus cordones neuronales hacia la zona occipital, que tiene que ver con la visión. Por lo tanto, decía el doctor Oliveira en su investigación, que en esa persona, en ese momento que percibe un espíritu desencarnado, que no se ven con los ojos físicos, se activó la clarividencia, ¿no? Interesante ese tipo de ejercicios que él hizo. El año 2018, el doctor Oliveira fue invitado a Harvard, a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Medicina, a presentar su investigación a más de 200 médicos que estaban formándose en esa universidad. Cuando se le pregunta al doctor Oliveira, ¿y qué necesita la medicina para no solamente estar fijada en la parte biológica, ¿no?, del ser humano? ¿Qué requiere para poder integrar esto otro? Y el doctor Oliveira responde que lo único que tiene que hacer la medicina es actualizarse. Por lo tanto, así va a integrar la parte espiritual a la parte biológica que todos conocemos ya de la medicina. Interesante el aporte del doctor Oliveira. También actúa como archivo reencarnatorio. En el cuerpo astral quedan grabadas todas las experiencias de nuestras vidas pasadas, dice Kardec, todas. Por lo tanto, puede archivar información milenaria, incluso de la primera dimensión de conciencia. Cuando hacemos una regresión, estamos conectando al cuerpo astral que carga todo como el archivo, el registro acástico de toda nuestra historia como almas. Y ahora estamos en este cuerpo físico porque es solamente el disfraz de esta actual encarnación. Incluso puede recobrar información de la primera dimensión de conciencia, cuando participábamos del reino mineral y vegetal, o de la segunda dimensión de conciencia del reino animal. No que hayamos sido animales o minerales, sino que átomos nuestros, en nuestra composición, podrían abrir su información y aparecer en una sesión de regresión. Por ejemplo, hace un tiempo vi una chica que tuvo una experiencia como una libélula, y volaba por el campo ella, con sus alas como libélula, y planeaba por el agua del río, y luego pasaba entre los árboles, y luego se posaba en una flor, y succionaba el néctar de una flor. Luego volaba, y en un momento siente que alguien la atrapa, y es un niño que con un frasco de vidrio la atrapa y la encierra. Y ella veía todo borroso, decía en la sesión de reacción. Trata de volar y choca contra las paredes. Cuando hacemos la reacción, en la liberación de esa experiencia, salió de su garganta y de su pecho mucha energía atrapada. Ella tenía problemas para hablar en la universidad, problemas para comunicarse. Un mes después me indica que está hablando con mayor libertad, que está comunicándose cuando tiene que hacer trabajo en la universidad, que es increíble el cambio. Porque puede ser una metáfora esa experiencia, o puede ser
un átomo que se desplegó y finalmente le sirvió para liberar lo que estaba atrapado. Pero finalmente esa experiencia nos sirve para liberar energía atrapada y lo que buscamos es el bienestar y el alivio. ¿Ok? Otra persona también que una vez vino y tuvo una experiencia muy simpática, que era una estrella de mar, que salía del agua, estrella de mar, y trepaba por una roca. Y describía todos los detalles de trepar por una roca húmeda frente al mar y sentía el calor del sol, de los rayos del sol en sus tentáculos. Y trepaba lentamente. Y sentía luego el oleaje y la espuma de mar que la refrescaba. ¿De dónde viene eso? De átomos que están guardados en el perispíritu de cuando de alguna forma participamos del reino mineral y vegetal, porque nosotros somos antiquísimos. Dice Ramatiz que la Tierra en el tercer milenio será promovido a otro grado sideral. Tal vez por eso en este milenio hay tanta terapia alternativa y la gente se está acercando, hay más veganos, hay gente que se está yendo a la naturaleza. Es muy probable que tenga que ver con esta ascensión que ha tenido el planeta. También hay una moda, porque hay mucha gente que se acerca por moda. Pero finalmente dejar las modas de lado, como dice Elena Blavatsky, dejar afuera la cáscara y dejar lo que está dentro, la perla. Eso es lo que tenemos que encontrar. La cáscara solamente sacar el grano del trigo. ¿Okay? Durante la adolescencia, dice Kardec, reaparece el alma con toda su historia ancestral. Cuando chicos nos permiten que podamos criar un niño rebelde, un niño dócil, en fin, pero en la adolescencia se empieza a manifestar esa alma milenaria. Por eso vienen las rebeldías, por eso viene el descontrol con los padres, el consumo de alcohol, los excesos de droga, la búsqueda sexual, los impulsos. Aparte del desarrollo de las gónadas sexuales, hay muchos factores que no son biológicos y empieza a manifestarse ese adolescente rebelde, 18, 20 años o 17 años, no es el mismo niño dócil de los 6, 7 años, necesariamente, ¿no? Es interesante esa reflexión. El cuerpo espiritual guarda el historial de todos los actos cometidos en el mundo material. Por eso Kardec dice, haz el bien por el bien, porque el bien se te va a devolver. Antes de nacer, dice Kardec, hay una planificación con todo el orden estructurado específico para cada espíritu en el ámbito familiar y social. Y hay una reflexión muy interesante para los que son más religiosos. Dice Kardec, Dios asiste a los que practican y no a los que se limitan solo a pedir. Mediunidad, quiero explicar brevemente esto, es un medium, es un mediador, es simplemente un comunicador entre el mundo físico y el mundo astral. Es solo una facultad, no es un privilegio, explica Kardec. La mediunidad relaciona ambos planos, el físico con el espiritual. El plano físico y el plano espiritual son dos partes de una misma cosa, porque estamos en un mundo dual. Día, noche, hombre, mujer, luz, oscuridad, hemisferio izquierdo, racional, hemisferio derecho, intuitivo, creo, no creo, sí, no, todo es dual y podemos elegir por libre albedrío. Entonces, el plano físico y el espiritual son también duales, es parte de una misma cosa. Lo que pasa es que como vivimos en el plano físico, creemos que solamente existe lo que es material y lo medible, y ese es nuestro problema, ¿no? Nuestra ignorancia finalmente es nuestro gran problema. Y tenemos 5 sentidos físicos, ¿cierto? El olfato, la vista, el audio, el tacto, en fin. Y sentidos espirituales que están en el cuerpo astral, en quinta esencia, como los de la mediunidad. Todas las noches, al dormir, dice Kardec, nos salimos del plano físico, aunque no seamos conscientes de esto. Cuando viene activada la facultad mediúmnica, es una acción de servicio, como decía antes, o una prueba, o un karma, pero no es para explotar esta facultad. El mejor ejemplo es Francisco Cándido Javier, el brasilero Chico Javier, que escribió 432 libros en su vida. Ningún escritor puede hacer eso. Un escritor prolífico escribe 30, 40 libros a lo más. Él escribió 432 en su vida, canalizados por Emmanuel, por el médico desencarnado André Louis, por Joana de Angelis. Yo recomiendo leer El No Solar o leer Los Mensajeros de la Luz de Francisco Cándido Javier, y ahí en 20 capítulos explica a través del médico que le dicta este libro, cómo se planifica la reencarnación en las colonias antes de venir al planeta Tierra. ¿Cómo se planifica? En todo un sistema con guías que te preparan, el padre que vas a tener, la madre, los problemas que vas a tener, el amor, el desamor, la ciudad donde vas a nacer, la pobreza, la riqueza, en qué país vas a estar. Todo tiene una tarea, está todo en sintonía. Todo está rigurosamente concatenado. Está todo, nada es casual. Les recomiendo ese libro, ¿no? Entonces, y él el día donó todas las ganancias de sus libros. Se han vendido 25 millones de copias esos días. Él desencarnó el año 2002. Y donó toda la caridad para alimentar comedores de niños de la calle, para ancianos sin hogar. Todo lo donó. Y no se quedó con ningún centavo. ¿Qué mejor ejemplo de caridad que la de Chico Javier? Todos dirán, pero de algo hay que vivir. Bueno, él trabajaba como empleado público,
en Brasil y recibió un sueldo hasta que jubiló como un simple empleado público, pudiendo haberse hecho millonario. Pero él entendía muy bien lo que era el perdón, el amor y la caridad. Lo que por gracia recibisteis, dicen los espíritas, por gracia lo has de dar. Un espírita español dice lo siguiente en relación a los medios que viven de eso. Los medios no formados en la doctrina suelen ser presa de espíritus inferiores porque están profesionalizando la mediunidad, están cobrando por sus sesiones. Un medium verdadero es un discípulo del bien, dice. Debe seguir las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo y perdonando siempre. Y Ramatiz, este canalizador también, que estuvo en Indochina, en muchas encarnaciones, plantea en su libro lo siguiente. Los medios errados, cuando despiertan en el más allá, se vuelven más infelices. Tienen la necesidad de recomenzar la misma tarea en la tierra, pero en condiciones peores sin el apoyo angelical del cual abusaron. Como la fila de espíritus desencarnados que esperan tomar nuevos cuerpos físicos para rehabilitarse es muy extensa, interesante esto, tendrán que permanecer muchos años en el astral para meditar sus desdichas y sufrir el efecto de sus propias equivocaciones. Así que, bueno, para que tomemos conciencia y tengamos una reflexión, porque hay mucha gente que en esta moda de ser terapeuta de algo están viviendo de esto y en el fondo están generando karma para sí mismos, pero no son conscientes de esto, ¿no? Hace un tiempo una chica que hace todo tipo de terapia se acercó a decirme, y ahora me titulé de medium. ¿Cómo te digo de medium? ¿No? Yo creo que el problema no es de la persona que va a estudiar eso, el problema de quién le da la flecha. Pero la siembra es libre y la cosecha será obligatoria. Muy bien, reflexiones sobre el escepticismo a través del canalizador Ramatiz. Dice lo siguiente: la visión atrofiada del hombre sumergido en la materia es casi siempre deficiente. Se envanece en tener conocimientos intelectuales avanzados, pero desconoce la fuerza psíquica de que está el mismo dotado. El hombre habituado a la complejidad del pensamiento académico lo simplifica todo a clasificar y sistematizarlo todo. Demuestra así que es un espíritu en el grado de aprendizaje inferior. Se deslumbra tomando la parte por el todo. El aprendizaje infinito y redentor se inicia cuando el ser deja de usar el intelecto como fuente de orientación y pasa a usar su intelecto como medio complementario de su propia evolución. O sea, el intelecto como un complemento solamente. Cuando el espíritu despierta, las células dormidas despiertan, dice Connie Méndez, siente más de lo que entiende y se orienta hacia la vida superior, imposible de traducirse por intermedio del intelecto, hasta que el aprendiz no se decida a modificar su estructura interna, es decir, la estructura espiritual. El hombre circunspecto, por ejemplo, y bien alineado por las normas de una religión, de su religión o de su grupo filosófico, pero que aún es incapaz de encender su propia luz, marcha buscando el lado luminoso de los caminos que recorre, siempre dependiendo de otro que proyecte esa luz en su camino, como si la iluminación pudiera venir desde afuera. Es incapaz de investigar el valor de la semilla de luz que trae dentro de sí. Es ciego por voluntad propia, porque no resuelve quitarse la venda que oscurece su propio campo interior, plantea este místico Ramatiz. Mucha gente dice ver para creer. ¿De dónde viene eso? De Santo Tomás, cuando aparece el Espíritu de Jesús, él no estaba presente. Si yo no viera y no tocara en sus heridas, no creeré. Día después aparece el Espíritu de Jesús frente a todos los que lo seguían, los apóstoles que estaban con él, los discípulos, y le dice a Santo Tomás que le toque sus costillas, que se acerque, que lo toque. Y es cuando plantea esto, que plantea la Biblia: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque ellos será el reino de los cielos. Ese dicho, ver para creer, ese dicho tiene 20 siglos de existencia ya. Yo creo que en el mismo Santo Tomás se imaginaba todo lo que iba a repercutir ese dicho de él, el ver para creer, sin internet en esa época. Y Kardec dice en su segundo libro: y aunque vieran, no creerán igual, porque el tema es ser escéptico. Y yo pienso que es una zona de confort. En el fondo, el ser escéptico es una zona de confort. Yo mismo hace años atrás estaba en esa zona de confort. No creo en nada que mi mente vea, que el método científico no valide, que mis manos toquen. Es simplemente porque tenemos miedo a salir de la zona de confort, miedo a lo que no controlo, miedo a lo que mi mente racional no entiende. Y finalmente algunos místicos dicen que el miedo es simplemente una desconexión interna. Solo eso. Me preguntaba en una entrevista: ¿y cómo usted llegó a todo esto? Me dije, bueno, me aburrí de tener miedo y empecé a investigar y me encontré conmigo mismo finalmente. El velo se descorre, dice Kardec, ante él en la medida que se purifica. A la medida que te vas purificando, el velo del olvido se va descorriendo. Y algunos desencarnados, escépticos,
Cuentan después a través de unos libros canalizados que el escepticismo se acaba cuando te despiertas en el mundo espiritual, te das cuenta que nadie había muerto, que los abuelos, que los padres, que los tíos estaban ahí, los que partieron antes de nosotros. Hay una interesante reflexión en el libro de Connie Méndez que dice: Jesús dijo, los pobres los tendréis siempre con vosotros. Se refería no solo a los pobres en lo económico, sino también a los pobres en conocimiento, en experiencias, a los pobres en evolución. Eso lo plantea Connie Méndez.